Daniel Collier sigue poniendo 2 platos cada cena, aunque la segunda silla no se ha ocupado en 3 años. El brazalete en su bolsillo, el que creía haber enterrado con su hija, pesa más esta noche mientras friega el suelo del banco a medianoche. Cuando la chica muda entra a la mañana siguiente, acosada por el personal que se burla de su silencio, algo le corta la respiración. Lleva el mismo brazalete, idéntico, imposible. No puede hablar, pero cuando sus miradas se encuentran, él ve algo que no debería existir. Un reconocimiento que ninguno de los dos puede explicar. Da un paso al frente para defenderla, sin saber que esta desconocida lo obligará a enfrentarse a la carta que ha estado escondiendo durante 3 años. La que le da demasiado miedo abrir, la que podría explicar por qué el brazalete de su hija está en la muñeca de otra persona. Las luces fluorescentes del First National Bank tarareaban su canción cansina a las 11:47 de un martes por la noche. Daniel Collier empujaba su trapeador por el suelo de mármol del vestíbulo. Las ruedas de su cubo chirriaban al ritmo de movimientos que había hecho miles de veces antes. A sus 52 años, sus hombros habían desarrollado una joroba permanente tras años de agacharse, limpiar, empequeñeciéndose lo suficiente como para ser invisible para la gente que pasaba por esas puertas en horario laboral. El guardia de seguridad apenas levantaba la vista de su teléfono mientras Daniel trabajaba. Eso estaba bien. Daniel lo prefería así. Ser notado significaba conversar, y conversar significaba preguntas que no quería responder. Sí, tenía una hija. Pasado. 3 años en pasado. Así que, Daniel mantuvo la cabeza gacha, empujó su trapeador y existió al margen de la vida de los demás. Era más fácil así, más seguro, menos probable que rompiera el cuidadoso entumecimiento que había construido a su alrededor desde el día que bajaron a Lily a la tierra. Su mano se deslizó al bolsillo de su chaqueta, sus dedos encontrando la pulsera de plata que llevaba. A todas partes. El metal estaba caliente por estar cerca de su cuerpo, la delicada cadena con su pequeño dije en forma de corazón reflejaba las luces del techo. Daniel había comprado 2 de estas cuando Lily cumplió 12 años, pulseras iguales, cada una grabada con la palabra para siempre en letras tan pequeñas que necesitaba buena luz para leerlas. Una para Lily, otra destinada a él, aunque nunca la había usado. La había guardado en un cajón, hasta el día en que Lily murió, cuando el hospital le devolvió sus pertenencias en una bolsa de plástico. Su pulsera había estado dentro, aún caliente por su muñeca. Daniel había tenido la intención de guardarla en el ataúd. Con ella. La había sostenido durante el funeral, con la cadena clavándose en la palma. Pero cuando llegó el momento de soltarla, sus dedos no se abrieron. 3 años después, el brazalete seguía en su bolsillo, y Daniel seguía atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de hacer ninguna de las dos cosas correctamente. El apartamento al que regresaba cada mañana aún parecía como si Lily fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Su dormitorio permanecía intacto. Pósteres de bandas en las paredes, libros apilados junto a su cama, el edredón morado que había tenido desde la infancia todavía doblado a los pies. Todas las noches, Daniel preparaba la cena para 2. Se sentaba en ambos lugares de la mesa, ponía comida en ambos platos y comía frente a la silla vacía. El terapeuta que le había asignado el hospital dijo que esto no era saludable. Daniel había dejado de ir a terapia. A las 6:45, Daniel marcaba su salida y se dirigía a casa a ducharse antes de que su turno diurno comenzara a las 8:30. El gerente del banco había aprobado el horario dividido después de que Daniel perdiera su trabajo en la fábrica hacía 5 años. No era mucho, apenas lo suficiente para pagar el alquiler, pero era un trabajo sencillo, y sencillo era todo lo que Daniel podía hacer últimamente. Caminó las 4 manzanas hasta su edificio de apartamentos, preparó el desayuno para 2,
Comió de pie en la barra mientras miraba fijamente el segundo plato y luego tiró la comida intacta a la basura. De alguna manera, el desperdicio le parecía importante, prueba de que todavía le estaba reservando un lugar. A las 8:20, Daniel estaba de vuelta en el banco. El turno de día era diferente, más ajetreado, más ruidoso, lleno de clientes que necesitaban ayuda y no veían al conserje reponiendo toallas de papel. Daniel realizaba sus tareas mecánicamente, con la mente en otra parte, siempre en otra parte, perdido en los recuerdos de Lily cantando a señas sobre su día en la escuela, con las manos moviéndose tan rápido por la emoción que tenía que decirle que fuera más despacio. Lily había nacido muda, con cuerdas vocales presentes pero no funcionales, así que Daniel había aprendido lenguaje de señas, comprado libros, visto videos y asistido a clases en el centro comunitario 2 veces por semana. Para cuando Lily tenía 3 años, podían mantener conversaciones completas sin decir una sola palabra en voz alta. Tenían su propio idioma, su propio mundo privado, y eso había sido suficiente. Más que suficiente. Estaba rellenando el dispensador de jabón en el baño de hombres cuando oyó voces en el vestíbulo. Daniel salió a investigar. Cerca del mostrador, una joven estaba de pie frente a 2 empleados del banco, Brenda Walls y Troy Bennett. La mujer parecía tener poco más de 20 años, con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y ropa cara pero discreta. Sus manos se movían con gestos rápidos y fluidos que Daniel reconoció. Inmediatamente. Lenguaje de señas. No entiendo qué haces con las manos, dijo Brenda, con un tono lleno de condescendencia. ¿Puedes escribirlo o algo? La joven sacó su teléfono y escribió rápidamente. Lo levantó, pero Brenda lo miró y suspiró dramáticamente. Esto es ridículo. Si no puedes hablar, deberías traer a alguien que sí pueda. No tengo tiempo para jugar a las adivinanzas. Troy se rió. ¿Qué clase de persona entra en un banco y ni siquiera puede hablar? Probablemente intentando tramar algo turbio. La joven dejó caer las manos a los costados, tensó los hombros y puso todo el cuerpo rígido de una manera que Daniel reconoció demasiado bien. Era la postura de alguien a quien acababan de borrar, despedir. Había visto a Lily parada exactamente así innumerables veces en restaurantes donde los camareros le hablaban a Daniel en lugar de a ella. En tiendas donde los dependientes la trataban como si fuera una discapacitada mental solo porque no podía hablar. Los pies de Daniel se movieron antes de que su cerebro le diera permiso. Al acercarse, lo vio. Lo que le cortó la respiración, redujo el mundo entero a un único punto imposible. En la muñeca de la joven había una pulsera, plateada, delicada, con un pequeño dije en forma de corazón, idéntica a la que Daniel llevaba en el bolsillo. Su mano se dirigió al bolsillo automáticamente, confirmando que su pulsera seguía allí. Pero la mujer llevaba la misma pulsera, exactamente el mismo diseño, el mismo cierre ligeramente deslustrado. La visión de Daniel se nubló. Había comprado esas pulseras hechas a medida en una pequeña joyería que había cerrado hacía años. 2 iguales, una para Lily, otra para él. Entonces, ¿de dónde había salido esta tercera pulsera? Disculpe, dijo Daniel con voz ronca. Las 3 personas se giraron para mirarlo. La expresión de Brenda pasó de la irritación a la indiferencia al ver quién hablaba. Esto no te incumbe, Daniel. Estamos ayudando a una clienta. No la estás ayudando, respondió Daniel en voz baja. La estás humillando. Troy dio un paso al frente. ¿Por qué no vuelves a tus trapos, viejo? Esto es asunto del banco. Las manos de Daniel se movieron, formando señas que no había usado desde el funeral de Lily. ¿Qué necesitas?, preguntó en lenguaje de señas americano. El rostro de la joven se transformó. Un alivio inundó sus rasgos con tanta fuerza que era casi doloroso presenciarlo. Sus manos cobraron vida, haciendo señas rápidamente. Necesito acceder a mi cuenta. Tengo identificación, pero no la miran. Creen que intento engañarlos. Daniel se giró hacia Brenda y Troy. Necesita acceder a su cuenta.
Tiene identificación. Ah, y puedes entenderla. Troy se burló. ¿Qué? ¿Eres una experta? Sé lenguaje de señas. Mi hija era muda. Se lo aprendí. No pude. La joven sacó su billetera y extrajo una licencia de conducir y una tarjeta de débito. Daniel vislumbró el nombre Isabelle Monroe y una dirección en Riverside Estates, uno de los barrios más ricos de la ciudad. Brenda tomó la identificación, la miró y se rió. Claro. Esto es claramente falso. Mírala. ¿Se parece a alguien que vive en Riverside Estates? ¿Cómo es falso? Exigió Daniel. Es una licencia estatal. Brenda hizo un gesto de desdén. Probablemente trabaja allí como empleada doméstica y le robó esto a su jefe. Las manos de Isabelle formaron palabras que atravesaron a Daniel como cristales rotos. ¿Por qué no me creen? ¿Qué hice mal? Era la misma pregunta que Lily le había hecho tantas veces. La misma confusión de impotencia sobre por qué el mundo insistía en ser cruel con las personas diferentes. Quiero hablar con el gerente, dijo Daniel, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Ahora mismo, ¿quieres hablar con el gerente? Eres conserje. La ley de estadounidenses con discapacidades es bastante clara sobre la igualdad de acceso, interrumpió Daniel. Estoy seguro de que al gerente le interesaría saber si sus empleados están violando la ley federal. O podría llamar al número de la placa junto a la puerta, el que dice, este banco se compromete a servir a todos los clientes con dignidad. Brenda palideció. La puerta de la oficina del gerente se abrió y Richard Hammond salió, atraído por las voces alzadas. ¿Qué pasa?, explicó Daniel, manteniendo la voz serena. Hammond escuchaba con creciente preocupación. Y cuando Daniel terminó, se giró hacia Isabelle y le habló directamente. Lamento cómo la han tratado. Permítame ayudarla personalmente. Miró a Daniel con algo parecido al respeto. Eres uno de nuestros conserjes, ¿verdad? Daniel Collier. Sí, señor. Gracias por intervenir. Hammond extendió la mano y Daniel se la estrechó, sintiéndose extraño. Lo digo en serio. Gracias. Isabelle se giró antes de seguir a Hammond, moviendo las manos en señas que Daniel se sabía de memoria. Gracias. Me salvaste. Me estaba ahogando y me lanzaste una frase. Era la frase de Lily. Palabra por palabra, seña por seña. De nada. Daniel respondió con señas, con las manos temblorosas. Isabelle sonrió y desapareció en la oficina de Hammond. Daniel se quedó solo en el vestíbulo, con el corazón acelerado. Sacó el brazalete de Lily, mirando la plata. La cadena. Y el pequeño dije de corazón. El grabado. Seguiría visible para siempre, pero Isabelle llevaba una pulsera idéntica. No era posible. Frank, el guardia de seguridad mayor, apareció junto a Daniel. Eso fue algo. Bien por ti. Defender a esa chica. Me recordó. A mi hija, dijo Daniel. ¿La que falleció?, preguntó Frank con suavidad. Sí. De hecho, tiene que tener una entrada en su calificación y que suceda. Sí, has estado llevando esa pulsera mucho tiempo. 3 años. Frank dio un sorbo a su café. Es mucho tiempo para aferrarse a algo. No sé cómo soltarlo. Tal vez no se supone que debas hacerlo. Tal vez la cuestión sea averiguar qué hacer mientras todavía te aferras a algo. Daniel no tenía una respuesta. Su turno terminaba a las 3, pero no podía concentrarse en el trabajo. Cuando Isabelle salió de la oficina de Hammond, buscó a Daniel y caminó directamente hacia él. ¿Podemos hablar?, preguntó Isabelle por señas. Por favor, necesito agradecerte como es debido. No necesitas agradecerme a mí. Lo que hicieron estuvo mal. La mayoría de la gente no se da cuenta, o se da cuenta y no le importa. Eres diferente. ¿Entiendes? Hizo una pausa. ¿Cómo sabes tan bien el lenguaje de señas? Mi hija era muda. Aprendí por ella cuando murió hace 3 años.
La expresión de Isabelle se transformó en algo más profundo que la compasión. Comprensión. Lo siento mucho. Perder a alguien que habla tu idioma. Es como perder la voz también. Daniel asintió. Isabelle bajó la vista hacia su muñeca, hacia el brazalete. Lo tocó suavemente, con reverencia. Este fue un regalo de la persona que me salvó la vida. Nunca los conocí, pero me lo dieron todo. Lo llevo puesto todos los días para recordarlo. El suelo se inclinó. Las manos de Daniel se sentían entumecidas. ¿Cómo te salvaron? Estaba enfermo. Mi corazón fallaba. Necesitaba un trasplante. Las señales de Isabelle eran claras, pero sus ojos reflejaban un océano de emoción. Hace 3 años, recibí la llamada. El corazón de alguien era compatible con el mío. Alguien joven. El hospital no pudo decirme mucho sobre el donante, pero me dieron esta pulsera. Dijeron que la familia del donante quería que la tuviera, que era importante que la usara y recordara que el amor no muere, solo encuentra nuevas formas de latir. El mundo se detuvo. Hace 3 años, un donante joven, una pulsera enviada al receptor. Daniel sacó la otra pulsera de su bolsillo con manos temblorosas. La sostuvo junto a la muñeca de Isabelle. Idénticos, espejos perfectos. La misma cadena, el mismo dije, el mismo grabado diminuto que apenas se podía ver. Para siempre. Isabelle. Vio el brazalete en la mano de Daniel y se quedó completamente inmóvil. No, no puede ser. Eres su padre. Daniel. No podía responder, no podía respirar. La carta en el cajón de su mesita de noche, los papeles de donación de órganos que Lily había llenado. El hospital debió haber honrado sus deseos a pesar de su negativa. Le habían enviado a Isabelle este brazalete, el que hacía juego, que Daniel había olvidado que existía en su dolor. Lily debió guardar ambos brazaletes. Debió haberle dado uno a las enfermeras. Les dijo que se lo enviaran a quien recibiera su corazón. No lo sabía. Señaló Isabelle frenéticamente, con lágrimas, corriéndole por la cara. No les dicen a los receptores quiénes son los donantes. No. Sabía que era tu hija. No sabía que no querías esto. No lo sabía. Me negué a firmar los papeles. No podía dejarla ir. Pero ella quería irse. Documentó sus deseos varias veces. Deseaba esto más que nada. Isabelle se llevó la mano al pecho. Justo sobre su corazón. Justo sobre el corazón de Lily. Tu hija salvó a 6 personas. Su corazón, sus pulmones, sus riñones, su hígado, sus córneas. 6 vidas. Nos dio a todos una segunda oportunidad. 6 personas, 6 pedazos de lirio esparcidos por la ciudad. Daniel se tambaleó hacia atrás. Isabelle lo sujetó del brazo, lo estabilizó y lo guió hasta un banco junto a las ventanas. Se sentaron juntos, 2 personas conectadas por un corazón que se había parado en un cuerpo y había vuelto a arrancar en otro. Daniel sacó su teléfono con manos temblorosas. Encontró una foto de Lily de su 14º cumpleaños. Sonreía a la cámara, con las manos congeladas en el pecho, y en su muñeca llevaba la pulsera, la misma que Isabelle llevaba ahora. Daniel se la mostró a Isabelle sin decir palabra. Parece feliz, Isabelle. Señaló. Lo era la mayor parte del tiempo. Amaba la vida. Amaba a la gente. Era más valiente que yo. Todavía lo es. Sigue siendo valiente, sigue amando, sigue viva. Y 6 personas diferentes pueden ver amaneceres gracias a ella. Daniel. Nunca lo había pensado así. En su dolor, solo había visto pérdida. Pero Isabelle tenía razón. Lily no acababa de morir. Una parte de ella seguía viva. Su corazón aún latía. Sus pulmones aún respiraban. Solo que no en el cuerpo que Daniel había conocido. ¿Me cuentas de ella? Isabelle. Señaló. Quiero saber de quién es el corazón que llevo. Así que,
Daniel se lo contó. Se sentaron en ese banco. Durante 2 horas mientras el trabajo de Daniel se perdía. Le contó a Isabelle sobre el nacimiento de Lily. Sobre descubrir que no podía hablar. Sobre años de clases de lengua de señas y sobre cómo navegar en un mundo que no estaba hecho para niños silenciosos. Él le contó sobre el amor de Lily por la música, cómo subía el volumen para sentir las vibraciones, cómo bailaba con los ojos cerrados. Le habló de la inteligencia de Lily, de su sueño de ser maestra de niños sordos, de sus chistes terribles que hacía en señas en la mesa, de su costumbre de dejar libros por todas partes, de cómo lo despertaba los sábados saltando en su cama hasta que aceptaba hacer panqueques. Isabelle escuchaba cada palabra, sus manos a veces hacían preguntas, su rostro mostraba dolor por alguien a quien nunca había conocido y gratitud por un regalo que no podía devolver. Cuando Daniel finalmente se quedó sin historias, Isabelle hizo señas de algo que lo destrozó por completo. ¿Te gustaría sentirlo? El latido del corazón de tu hija. Las manos de Daniel temblaban demasiado para responder. Isabelle lo interpretó como un permiso. Llevó su mano a su pecho, la presionó contra su esternón y la mantuvo allí. Daniel lo sintió. El ritmo firme y constante del corazón de Lily. Aún latiendo, aún viva, no muerta, no desaparecida, solo reubicada, transformada, se quebró. 3 años de cuidadoso entumecimiento se hicieron añicos. Daniel lloró con la mano apretada contra el pecho de una desconocida, sintiendo el corazón de su hija latir contra su palma. Y por primera vez desde que Lily murió, el dolor no estaba vacío. Tenía peso y dimensión, y algo que se sentía casi como esperanza. Cuando pudo respirar de nuevo, Daniel retiró la mano. «¿Puedo volver a verte?», dijo Isabelle en señas. «¿Puedo saber más sobre ella? Quiero honrarla como es debido». «Sí, por favor, ven cuando quieras». Intercambiaron números de teléfono. Esa noche, Daniel no regresó inmediatamente al trabajo. Caminó a casa por calles oscuras. El apartamento estaba frío cuando entró. Daniel fue al dormitorio y abrió el cajón de la mesita de noche. La carta estaba exactamente donde la había dejado hacía 3 años. El sobre estaba amarillento, con la dirección del hospital en una esquina. Daniel lo abrió. Dentro había 3 hojas. La primera explicaba que Lily había completado los trámites de donación de órganos, que había sido declarada competente a pesar de ser menor de edad y que sus reiterados deseos documentados constituían un consentimiento informado. Habían procedido con la donación. Esperaban que Daniel lo entendiera. La segunda página era una lista. 6 nombres, edades y breves descripciones. Isabel Monroe, 18 años, receptora de corazón. Caleb Jensen, 21 años, receptor de pulmón. Victoria Hayes, 34 años, receptora de riñón. Owen Bradley, 6 años, receptor de hígado. Ruth Palmer, 42 años, receptora de riñón. Wesley Grant, 29 años, receptor de córnea. La tercera página era una nota escrita a mano por Lily. «Papá, sé que te vas a enfadar. Sé que querías mantenerme completa. Pero no soy mi cuerpo. No soy esto que me está fallando. Soy todo lo que me enseñaste. Soy el amor que me diste cada día. Soy la paciencia que tuviste al aprender lenguaje de señas. Soy todo eso. Y nada de eso muere cuando mi cuerpo deja de funcionar. Si voy a morir, y moriré, quiero que mi muerte signifique algo. Quiero que mi corazón lata en alguien que lo use. Quiero que mis pulmones respiren un aire que nunca probaré. Quiero que partes de mí sigan viviendo, amando y experimentando alegría. No estés triste, papá. Siéntete orgulloso. Me enseñaste que amar significa darlo todo. Así que eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy dando todo y será hermoso. Te amaré por siempre, Lily». Daniel leyó la nota 3 veces antes de que se le nublara la vista. Sostuvo el papel contra su pecho y lloró. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes.
No vacías, ni desesperanzadas, solo tristes. Profundamente tristes, pero tristes de una manera que reconocía algo hermoso junto al dolor. Lily había elegido multiplicarse, dar pedazos de su vida a otros, transformar la muerte en amor. Durante los meses siguientes, Daniel conoció a algunos de los otros beneficiarios. Isabelle lo organizó. Caleb corría maratones ahora con los pulmones de Lily. Victoria trajo fotos de sus hijos, a quienes no se suponía que sobreviviría lo suficiente para verlos crecer. Owen, el niño con el hígado de Lily, tocó el piano en un recital al que Daniel asistió. Cada encuentro abría un poco más a Daniel, le mostraba que la muerte de Lily había evitado otras 6, que su don había creado ondas que tocaron cientos de vidas. Daniel empezó a ser voluntario en una organización sin fines de lucro fundada por Isabelle, enseñando lengua de señas a padres de niños sordos. Siguió trabajando en el banco, pero ahora era diferente. No se hacía invisible. Hablaba con la gente, sonreía y ofrecía ayuda. Cuando descubrió que el banco aún no contaba con servicios de accesibilidad adecuados, trabajó con Hammond para desarrollar capacitación para todo el personal. Dejó de poner 2 platos para la cena. Ahora solo uno. A veces, Isabelle se unía a él, a Caleb o a alguno de los otros. Su apartamento se convirtió menos en un santuario y más en un hogar. Empacó la habitación de Lily no para borrarla, sino para dejar que el espacio se transformara. Guardó cosas importantes: fotos, su manta favorita, diarios, cosas que contenían su esencia sin retenerlo. El brazalete permaneció en el bolsillo de Daniel, pero ahora significaba algo diferente. No era una reliquia de la pérdida, sino un recordatorio de lo que Lily le había dado. Ahora comprendió lo que significaba para siempre. No que nada cambiaría, sino que el amor no tiene fecha de caducidad. Fecha. Se transforma, se multiplica, continúa. Un año después de conocer a Isabelle, Daniel se paró frente a una sala llena de padres en la organización sin fines de lucro. Me llamo Daniel Collier, dijo, moviendo las manos al ritmo de sus palabras. Aprendí lenguaje de señas porque mi hija no podía hablar. Nació muda y pensé que eso la hacía diferente. Pero me equivoqué. Ella no era diferente. El mundo simplemente era demasiado perezoso para aprender su idioma. Hizo una pausa, mirando las caras nerviosas. Vas a cometer errores. Vas a olvidar las señas, pero lo que importa es que estás aquí. Lo estás intentando. Le estás diciendo a tu hijo que su lenguaje importa, que ellos importan. Después de clase, un padre joven se acercó con un bebé en un portabebé. Mi hija nació sorda. He estado aterrorizado. No sé cómo ser padre de alguien con quien no puedo hablar. Daniel miró a la bebé dormida y recordó haber abrazado a Lily, sintiendo ese mismo terror. Ya estás hablando con ella. Estás aquí. Estás aprendiendo. Esa es la conversación que más importa. ¿Fue difícil criar a tu hija? A veces el mundo no es amable con los niños diferentes, pero amarla fue lo más fácil que he hecho. Tu hija debe estar muy agradecida de que hayas aprendido el lenguaje de señas. Daniel sonrió, triste, pero sincero. Mi hija murió hace 4 años, pero salvó la vida de 6 personas al ser donante de órganos. Una de ellas se convirtió en mi amiga. Lleva una pulsera que tenía mi hija, y cada vez que la veo, recuerdo que el amor no termina cuando alguien muere. Simplemente cambia de forma. Esa noche, Daniel cenó con Isabelle en su apartamento. Mientras comían, ella dijo por señas, me voy a casar. Es maravilloso. Se llama Alan. Aprendió el lenguaje de señas por mí. La boda es en 3 meses. ¿Vendrás? ¿Me acompañarás al altar? No soy tu padre. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Una enfermedad cardíaca. No lo reemplazarás, pero me diste el corazón que me salvó la vida. Criaste a la niña cuyo coraje me dio un futuro. Por favor. Daniel asintió con la garganta apretada. La boda fue hermosa, pequeña, íntima, celebrada en un jardín con guirnaldas de luces.
Daniel llevaba un traje que Isabelle le había ayudado a elegir, y cuando empezó la música, él le ofreció el brazo. Caminaron juntos por el pasillo y Daniel sintió la presencia de Lily con tanta fuerza que era casi física. Esto era lo que ella había deseado. La vida continuaba, el amor se multiplicaba. Cuando llegaron al altar, Isabelle firmó algo rápido y privado. Gracias por todo. Gracias por mantenerla con vida. En la recepción, Daniel estaba solo cerca del borde del jardín. Sacó la pulsera y la levantó para que reflejara las luces de hadas. El grabado estaba casi desgastado, pero aún se podía leer para siempre. Espero que estés orgulloso, susurró Daniel. Espero que puedas ver lo que hiciste. Los salvaste. A todos. Y tú también me salvaste. Una brisa susurró por el jardín. Daniel cerró la mano alrededor de la pulsera y sintió su peso familiar. Luego la guardó en su bolsillo, justo encima del corazón. No como una carga, ni como una cadena, sino como un recordatorio, una promesa, un trocito de eternidad que había sobrevivido a la muerte y se había convertido en esperanza. Daniel regresó a la recepción y encontró a Isabelle y Alan cortando el pastel. Pensó en Lily a los 6 años ayudándolo a hornear y llenando de harina. Lily a los 12 años soplando las velas en el cumpleaños que venía con las pulseras. Lily a los 15, débil en una cama de hospital, pero aún logrando sonreír. Los recuerdos dolían, siempre dolerían, pero eran buenos recuerdos. Prueba de que Lily había vivido, amado y había sido amada a cambio. ¿Y no era eso lo que importaba? No cuánto tiempo hubiera durado la vida, sino cuán plena hubiera sido. No si la muerte podía evitarse, sino si la vida podía multiplicarse después de la muerte. Llegó. Más tarde esa noche, solo en su apartamento, Daniel hizo algo que había estado evitando durante 4 años. Le escribió una carta a Lily. No como las conversaciones unilaterales con su silla vacía, sino una carta real reconociendo que se había ido, y que de alguna manera seguía aquí. Escribió sobre su encuentro con Isabelle, sobre sentir el latido del corazón de Lily, sobre los otros destinatarios y las vidas que ella había salvado. Escribió sobre su ira por su decisión, sobre sentirse traicionado, y sobre comprender ahora por qué lo había hecho, sobre ver la belleza en lo que ella había dado. Te extraño cada día. Extraño tu risa y tus señas y la forma en que me despertabas. Extraño todo. Pero ya no estoy enojado. Te multiplicaste, Lily. Convertiste una vida en 7 o 6 personas que salvaste. Más yo, porque apenas estaba vivo antes de conocer a Isabelle. Me diste una razón para seguir adelante. Así que, gracias. Gracias por ser valiente cuando tenía miedo. Gracias por enseñarme que para siempre no significa que las cosas nunca cambien. Significa que el amor sobrevive a los cambios. Te quiero para siempre, papá. Dobló la carta y la guardó en la caja con las cosas de Lily que había guardado. Luego se fue a la cama y, por primera vez en 4 años, Daniel durmió sin soñar con ataúdes vacíos y cartas selladas. En cambio, soñó con pulseras y corazones latiendo. Y 6 personas despertando para ver otro amanecer porque una chica había sido lo suficientemente valiente como para convertir su muerte en sus vidas. Y en algún lugar de la ciudad, Isabel Monroe despertó junto a su nuevo esposo con un corazón que había pertenecido a una chica a la que nunca había conocido, pero que conocía íntimamente. El corazón late firme y fuerte, demostrando cada día que la muerte no tiene por qué ser el final. A veces, si eres lo suficientemente valiente, generoso y cariñoso, la muerte puede ser el comienzo de algo hermoso, algo que se parece mucho a la eternidad.